Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 25 de junio. Iniciamos a nivel nacional. Vamos a empezar por noticias económicas. La inflación subió al 2.9% en mayo. Malas noticias para los que están esperando los recortes de tipo de interés, porque la tasa de inflación anual de Canadá subió al 2.9% en mayo, impulsada en gran medida por el aumento de los precios de los servicios. Así lo informó en el día de hoy Estadísticas de Canadá. La agencia dijo que los precios de los servicios subieron un 4.6% con respecto al año anterior, ya que los consumidores pagaron más por los servicios de telefonía móvil, de viajes y de alquileres. Los precios de los bienes subieron un 1%. Mientras tanto, los precios de los comestibles subieron un 1.5% interanual en mayo, un punto más que en abril, cuando subieron 1.4%. La tasa de inflación anual de abril fue del 2.7%. Hacemos ese recordatorio, así que subió un 0.2%. El último informe sobre los precios al consumo llega después de que el Banco de Canadá recortó su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual a principios de este mes para llevar la tasa al 4.75%. Se espera que la lectura de la inflación que ha sido publicada hoy junto con los próximos datos de inflación del mes de junio desempeñen un papel clave en la próxima decisión de tipos de interés del Banco Central, que está prevista para el próximo 24 de julio. En un giro inesperado, los conservadores ganan las elecciones parciales de Toronto-St. Paul. Este es un duro golpe a los liberales. El candidato conservador Don Stewart ganó las reñidas elecciones federales parciales de Toronto-St. Paul, derrotando sorpresivamente a la candidata de Justin Trudeau, Leslie Church, que luchaba por mantener para su partido esa circunscripción que durante muchísimo tiempo fue un bastión liberal. Después de una larga noche de recuento de votos que se prolongó hasta la madrugada, el conteo, que en principio favorecía a los liberales, se fue desvaneciendo y los conservadores tomaron la delantera esta mañana hasta que finalmente se confirmó el triunfo preliminar de Stewart por poco más de 500 votos. Según los resultados preliminares, Stewart obtuvo el 42,1% de los votos con 15.555 sufragios a su favor, mientras que Leslie Church obtuvo el 40,5% de los votos con 14.965 para ella. La candidata del NDP, Amrit Pahar, quedó en un lejano tercer puesto y el candidato del Partido Verde, Christian Cooley, en cuarto lugar. Esta tarde los periodistas abordaron a la viceprimera ministra Chrystia Freeland en una rueda de prensa sobre otro tema, pero en el que casi todas las preguntas giraron en torno al significado para el futuro del partido y del liderazgo de Justin Trudeau de esta derrota, después de perder el que durante casi 3 décadas había sido un bastión liberal en Toronto, y esta fue la respuesta de Freeland. Let me say, the Prime Minister is focused on delivering for Canada and Canadians. El primer ministro está enfocado en brindar resultados para los canadienses. Todo el gobierno está enfocado en eso y es lo que seguiremos haciendo. Los resultados en St. Paul verdaderamente son decepcionantes. Sabíamos que sería una pelea dura y es especialmente decepcionante porque muchos de nosotros conocemos a Leslie y sabemos lo duro que han trabajado ella y su equipo. También quiero felicitar a Don Stewart y su equipo porque también trabajó duro. Nosotros sabemos que estos son momentos difíciles para los canadienses y sabemos que debemos trabajar para recuperar su confianza, y sabemos que la forma de hacerlo es con resultados, con equidad para todas las generaciones, con inversiones en viviendas y haciendo que la vida sea más costeable para los canadienses.
Durante varias semanas, expertos políticos han especulado que el resultado de estas elecciones parciales en Toronto serían un termómetro para los liberales y podría desencadenar una discusión más amplia sobre la pertinencia de que Trudeau se mantenga al frente del partido. Por su lado, el líder conservador Pierre Poilievre, por supuesto, celebró el triunfo de Stuart y publicó en sus redes sociales un mensaje que decía que el veredicto del impactante vuelco en las elecciones parciales de Toronto es que Trudeau no puede continuar así y debe convocar a elecciones generales ya. Y la reacción más esperada ante este tema ha sido la del primer ministro Justin Trudeau, quien se ha referido en la tarde de hoy a la derrota en las elecciones parciales del distrito de Toronto-St. Paul, donde el conservador Don Stewart se impuso a Leslie Church, arrebatándole a los liberales un bastión que les había pertenecido por décadas. Después de este golpe político, estas fueron las palabras de Trudeau. Well, this was obviously not the result we wanted. Obviamente estos no son los resultados que queríamos, pero quiero dejar claro que escucho las preocupaciones de la gente y sus frustraciones. Estos no son tiempos fáciles y está claro que yo y todo mi equipo liberal tenemos mucho más trabajo que hacer para lograr un progreso real y tangible que los canadienses en todo el país puedan ver y sentir. Y amigos, hoy entra en vigor el controversial impuesto a las ganancias de capital. Los cambios introducidos por el gobierno liberal en la tributación de las plusvalías o las ganancias de capital entraron en vigor el día de hoy, a pesar de la fuerte oposición de grupos empresariales y también de los médicos. El presupuesto de primavera de la ministra de Hacienda, Chrystia Freeland, proponía gravar 2/3 de las plusvalías, es decir, que los beneficios obtenidos por la venta de activos como una residencia secundaria o, por ejemplo, acciones subiera en lugar del 50% a las 2/3 partes. Para las ganancias de capital de las personas físicas de $250,000 o menos, el tipo de inclusión seguirá siendo el mismo, que es el 50%. En un momento en que los liberales intentan atraer a los votantes más jóvenes, el primer ministro Justin Trudeau ha presentado esta subida de impuestos como una forma de garantizar la equidad generacional. El gobierno liberal afirma que los $19,400 millones que esperan recaudar en 5 años gracias a estos cambios ayudarán a pagar la vivienda y otras prioridades para los más jóvenes. Freeland presentó una moción independiente sobre los cambios que fue aprobada sin problemas por la Cámara de los Comunes a principios de este mes. En esa votación, el NDP, el Bloc Québécois y los Verdes votaron con los liberales a favor de la moción, mientras que los conservadores, que hasta entonces habían guardado silencio sobre los cambios fiscales, votaron en contra. Y señores, ¿recuerdan el tiroteo en el que murieron 2 personas después de un partido de fútbol? Pues la policía ha acusado a un adolescente de tan solo 14 años de ese hecho en el que murieron 2 hombres en Etobicoke. La policía de Toronto informó que un adolescente de 14 años fue uno de los 2 sospechosos que abrieron fuego en el parqueo de una escuela de Etobicoke a principios de este mes, haciendo más de 50 disparos contra un grupo que se había reunido allí tras un partido de fútbol, matando a 2 hombres e hiriendo a otros 3. Los investigadores anunciaron que habían acusado al adolescente de 2 cargos de asesinato en primer grado por el incidente que ocurrió el 2 de junio en el parqueo del North Albion Collegiate Institute. Todavía no han identificado al otro sospechoso. El detective Philip Campbell dijo que el adolescente fue detenido el día después del tiroteo y acusado el lunes después de una investigación sobre un vehículo robado. Según la policía, 9 hombres estaban reunidos la noche del 2 de junio en el parqueo de esa escuela de Etobicoke después de un partido de fútbol, cuando una camioneta oscura llegó y 2 personas salieron del vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente contra ese grupo de personas antes de darse a la huida. Según Campbell, 5 hombres recibieron disparos y fueron trasladados al hospital. 2 de ellos lamentablemente fallecieron y 1 todavía se encuentra en estado muy grave y probablemente tenga lesiones que le duren el resto de la vida. Además, la policía dice que no han encontrado ninguna relación entre estos hombres, entre las víctimas y los sospechosos, por lo tanto sería un ataque al azar. El detective Campbell explicó cómo detuvieron al adolescente. A few hours later, in the same area,
Unas pocas horas después del tiroteo en la misma área, oficiales realizaban una investigación sobre un vehículo robado. Arrestaron a un joven que intentó huir a pie y después de una investigación se determinó que este jovencito era uno de los sospechosos envueltos en el tiroteo. Hoy la policía de Toronto ha levantado cargos contra este joven de 14 años, 2 cargos por homicidio en primer grado y 7 cargos de intento de asesinato. Los detalles que puedo ofrecer ahora son limitados porque se trata de una investigación en curso. No podemos identificar al otro sospechoso. Lo que sí podemos decir es que un acto de violencia sin sentido provocó la muerte de personas inocentes y familias que estarán por siempre devastadas por la pérdida de sus seres queridos. Ese fue un tiroteo masivo en nuestra ciudad y ahora sabemos que es probable que haya individuos por ahí que puedan decirnos las identidades de las otras personas responsables de estos asesinatos. Campbell pidió la colaboración de todo el que tenga información para identificar a los otros sospechosos y recordó que tener conocimiento de un asesinato y no reportarlo puede convertirlo en cómplice. Y por otro lado, Canadá llama a sus ciudadanos a salir del Líbano. Canadá reiteró en el día de hoy el llamamiento a sus ciudadanos para que abandonen el Líbano mientras puedan, afirmando que la situación de seguridad en el país es cada vez más volátil e impredecible debido al conflicto entre Israel y Hezbollah, apoyado por Irán. Mi mensaje a los canadienses ha sido claro desde el comienzo de la crisis de Oriente Medio. No es el momento de viajar al Líbano y para los canadienses que se encuentren allí es hora de marcharse mientras todavía haya vuelos comerciales disponibles, así lo declaró la ministra de Asuntos Exteriores Melanie Joly en un comunicado. Un aviso del gobierno dijo que se les ha aconsejado a los canadienses evitar viajar al Líbano desde octubre debido al deterioro de la situación de seguridad, el riesgo continuo de ataques terroristas y el conflicto armado en curso con Israel. La situación de seguridad puede deteriorarse aún más sin previo aviso, así lo dice el comunicado. Si el conflicto armado se intensifica, podría afectar a su capacidad para salir del país por medios comerciales, podría provocar interrupciones en los viajes, incluidos cierres del espacio aéreo y cancelaciones, así como desvíos de vuelos. Ahora vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos nos vamos al plano internacional, hoy con noticias desde Haití, desde Kenia y desde los Estados Unidos. Ya regresamos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo ahora a las informaciones a nivel internacional. Llega a Haití la misión de policías kenianos. El primer contingente de policías extranjeros apoyado por las Naciones Unidas llegó este martes a Haití proveniente de Kenia, casi 2 años después de que el país caribeño solicitara ayuda para sofocar la oleada de violencia provocada por las pandillas. 2 centenares de agentes de la nación africana aterrizaron en Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuyo principal aeropuerto internacional reabrió a finales de mayo después de que la violencia de las pandillas lo había mantenido cerrado durante casi 3 meses. Antes de despegar de Kenia, el presidente William Ruto participó de la despedida a los agentes que tienen la misión de ayudar a la policía de Haití a combatir a las bandas armadas y pacificar el país. Escuchemos al presidente de Kenia. Ustedes embarcan en una misión vital que trasciende fronteras y culturas. Su presencia en Haití traerá esperanza y alivio a las comunidades desgarradas por la violencia y el desorden.
Por el momento se ignora cuál será la primera tarea para los kenianos, quienes llegaron a la isla para enfrentar a delincuentes violentos que controlan el 80% de la capital haitiana. Estos grupos han dejado sin hogar a más de 580,000 personas en todo el país, mientras saquean vecindarios con el fin de controlar más territorio. La llegada de los kenianos es la cuarta intervención militar extranjera a gran escala en Haití. Si bien algunos haitianos se alegran por su llegada, otros ven a la fuerza con reserva, dado que la intervención anterior, la misión de pacificación de la ONU realizada entre el 2004 y el 2017, se vio opacada por las acusaciones de violencia sexual y la introducción del cólera. Pero a propósito de Kenia, señores, hoy manifestantes incendiaron parte del parlamento de ese país. Hay varios muertos reportados. El martes la policía abrió fuego contra los manifestantes que intentaban interrumpir en la Asamblea Legislativa de Kenia. Al menos 5 manifestantes murieron, decenas resultaron heridos y varias partes del edificio del parlamento ardieron mientras los legisladores aprobaban en su interior una ley para aumentar los impuestos. Escenas caóticas se vivieron en el día de hoy en Nairobi, la capital, donde los manifestantes arrollaron a la policía y la ahuyentaron en un intento de asaltar el recinto del Parlamento. Se podían ver llamas procedentes del interior del edificio. La policía abrió fuego después de que los gases lacrimógenos y los cañones de agua no consiguieron dispersar a la multitud. Un periodista de Reuters contó los cadáveres y dijo que al menos había visto 5 cadáveres frente al Parlamento, pero otras informaciones hablan de al menos 10 muertos por los disparos. Un paramédico también declaró a la agencia de noticias que más de 50 personas habían resultado heridas por los disparos al momento que estaba subiendo a otros 2 manifestantes heridos a una ambulancia frente al Parlamento. La policía consiguió finalmente expulsar a los manifestantes del edificio entre nubes de gases lacrimógenos y el sonido de los disparos. Los legisladores fueron evacuados por túneles subterráneos, según informaron los medios locales. También se produjeron protestas y enfrentamientos en otras ciudades y pueblos del país, en los que muchos pidieron que el presidente William Ruto abandone el cargo, que renuncie, expresando su oposición a la subida de impuestos. El Parlamento aprobó el proyecto de ley de finanzas que pasó a la tercera lectura de los legisladores. El siguiente paso es enviar la ley al presidente para que la firme y la promulgue. Este puede devolverla al Parlamento si tiene alguna objeción. En ese ambiente se encuentra Kenia en este momento. Y amigos, cambiando de tema, Julian Assange llega a un acuerdo con los Estados Unidos y se declarará culpable. Julian Assange ya está volando de camino a las Islas Marianas, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, para declararse culpable ante una corte federal como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que le permitan regresar a Australia, y esa audiencia tendrá lugar mañana miércoles. Con este acuerdo de culpabilidad, el fundador de WikiLeaks y la justicia norteamericana ponen fin a una larga saga legal que se centró en la publicación sin autorización de documentos clasificados y que se extendió por varios años y por varios continentes. El avión que llevará a Assange a Saipán, en las Islas Marianas, hizo escala hoy en Bangkok. La audiencia se celebrará allí, en Saipán, debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de los Estados Unidos y también a la proximidad de ese tribunal con Australia. Está previsto que mañana Assange se declare culpable de un cargo de conspiración para obtener y difundir de manera ilegítima información clasificada de defensa nacional, contemplado en la Ley de Espionaje de los Estados Unidos. El acuerdo garantiza que Assange admitirá su culpabilidad y al mismo tiempo se libra de cualquier pena de prisión adicional. Recordamos que él pasó años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, después de que las autoridades suecas pidieran su detención por acusaciones de violación antes de ser detenido en el Reino Unido. Se prevé que Assange sea sentenciado a los 5 años que ya ha pasado en una prisión británica de alta seguridad, donde además ha luchado para evitar su extradición a Estados Unidos. Por lo tanto, después de ser sentenciado, podrá regresar a Australia.
Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que reveló crímenes militares en Irak y Afganistán. Entre los archivos publicados por Wikileaks figuraba un video de un ataque con helicópteros Apache perpetrado en el año 2007 por las fuerzas estadounidenses en Bagdad, en el que murieron 11 personas, entre ellas 2 periodistas de Reuters. En un comunicado en X, Wikileaks agradeció a todos los que han apoyado durante estos años a su fundador. Wikileaks publicó historias inéditas de corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, haciendo que los poderosos rindieran cuentas por sus actos. Como editor en jefe, Julián pagó duramente por esos principios y por el derecho de la gente a estar informada, así lo dijo Wikileaks. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tenemos lluvias pronosticadas, máxima de 24, mínima de 14. Ottawa similar, lluvias y temperaturas entre 23 y 13. También en Montreal lluvias pronosticadas y temperaturas entre 24 y 14 grados. En Vancouver también estará mojado, lluvias y temperaturas entre 19 y 13 grados, mientras que en Calgary estará seminublado con temperaturas entre 23 y 12 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden que todo el contenido de este noticiario pueden consultarlo desde las 6 de la tarde todos los días en el canal de YouTube de Ondas FM. Yo soy Diana Lora y me despido de ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.